Seguimos acá en Periodísticamente esta noche. Vamos a recibir a nuestro segundo invitado. Dio la casualidad que también es parlamentario por el Partido Liberal Radical Auténtico. Esta vez de Coronel Oviedo nos vamos al departamento de Itapúa, Edgar Ortiz. Pero es de otro movimiento interno, es del movimiento de Blas Llano, equipo joven. ¿Cómo te va, diputado? Muy buenas noches y un placer estar contigo y con tu programa también. Vamos a ver una semblanza del diputado y enseguida les cuento el motivo por el cual le invitamos. Edgar Isaac Ortiz Riveros nació en Santa Rosa, Misiones, el 11 de abril de 1961. Es diputado del PLRA desde el 2013, pero en representación del departamento de Itapúa. Referente del equipo joven del Partido Liberal Radical Auténtico y amigo personal del líder de dicha agrupación, el senador Blas Antonio Llano. Caracterizado por vehementes intervenciones en el Pleno de la Cámara de Diputados y por no tener pelos en la lengua, según periodistas que cubren la actividad parlamentaria. También se caracteriza por la presentación de polémicos proyectos de ley, siendo uno de los últimos el que trata de las personas privadas de su libertad, para quienes plantea que sí o sí deban desarrollar algún tipo de trabajo para poder comer. Concretamente busca que los presos con condena sean enviados a penales alejados de los centros urbanos y que los mismos realicen trabajos obligatorios de producción para cubrir su alimentación. Otro polémico proyecto del diputado Edgar Ortiz fue el que pretendía la modificación del artículo 126 del Código Penal y su modificatoria, la Ley 3440/08, con el objetivo de habilitar la posibilidad de pena de muerte en los casos de secuestro en nuestro país. Esto último, contanos. ¿Cómo es lo de la pena de muerte? No, el caso de los secuestros, que justamente hubo secuestro y muerte en nuestro país, no podemos estar nunca de acuerdo. Y yo creo que te voy a decir, necesitamos un código penal más duro, porque cuando hay mucha flexibilidad ocurren los delitos. Entonces yo digo de que acá en nuestro país hace falta más mano dura y lógicamente de que necesitamos cambiar muchas cosas. Yo creo que este tema que estoy tocando hoy es la modificación del Código Penitenciario del año 1970, no se cambia. Y aclaro más, Tacumbú es un desastre, parece un mercado, sí. No sé qué número ponerle, pero es un mercado, donde comer se paga, tener guardia se paga, hay presos vid, y lo peor es de que lo que son delincuentes, la mayoría son reincidentes. 6, 7, cada vez que hay un detenido por algún hecho grave aparece y dice, tiene frondoso antecedente, dice la policía. Entonces la idea con esto es, en primer lugar, separar los condenados de los procesados. Lo que debe ser. Lo que debe ser. Porque si no, en la escuela para delinquir, ¿verdad? Uno que va imputado y empieza a aprender con los delincuentes profesionales ahí adentro. Entonces la idea es separarlo y que los condenados vayan bien lejos, cosa así de que no haya celular y donde se dedique a cumplir su pena y que produzcan para comer, que el Estado solamente le cubra el 50% de sus alimentos. Ahora, quiero, antes de tocar, porque tiene muchos puntos interesantes tu propuesta, sí. Por eso te invitamos, pero antes, pena de muerte, es un tema controversial porque primero eso hay que ir al rango superior, que es la Constitución. Inclusive el tratado internacional que Paraguay firmó. ¿Suscribió? Claro, pero alguna vez tenemos que romper. Paraguay suscribió tratados internacionales en donde se compromete a no admitir la pena de muerte. ¿Por qué no podemos romper? La pregunta, ¿por qué los Estados Unidos, un país porque hay pena de muerte? Claro, pero ellos tienen otra vez estados dentro de los estados que en algunos se aceptan, en otros no. Y nosotros tenemos que... No, pero es interesante lo que usted acaba de decir, pero esa es la explicación que Estados Unidos suele dar. Sí. No le puedo imponer a todos los estados, hay algunos estados que tienen la soberanía suficiente como para no acatar. Y yo te hago una pregunta, a quien secuestró, vamos a poner un ejemplo, acá lo que ocurrió en el Paraguay, al que secuestró a Cecilia Cuba, por ejemplo, que le mataron, le jugaron, le quitaron la plata y lo que no podía, porque tenía que hablar con esta señora, no tenía la plata que le pidieron y al final le mata a su hija. ¿Qué a usted parece que esa clase de gente merece? Son animales, a eso hay que liquidarlo y listo. No hay otra. ¿O usted cree que le va a recuperar? Yo no creo en
Yo creo que el ser humano, cuando pasó el famoso Rubicón que le dicen, ya no hay nada que hacer. En otro país, tener el caso de Indonesia, dice que un delito, acá no hay delincuentes porque si vos haces un delito sí o sí vas a caer, y que las penas son bastante duras. Acá, lógico, ¿por qué vuelven a delinquir? Porque entran en ahí está como un mercado, querés mujeres, te traen mujeres, querés comer esto, te traen todo, y después cuando tenés plata agarrás tu celular y le extorsionás a la gente. O cosas ocurre, que girame tanto, te voy a secuestrar a tu hija, y esa llamada de extorsión. Cada fin de año está por empezar otra vez el carnaval del chantaje de Tacumbú, o de las diferentes cárceles. Y yo te digo esto, conozco policías que están en este tema y me dicen, todas las llamadas extorsivas salen de la cárcel, 99%. Pero eso se puede eliminar con mejores establecimientos y con medios tecnológicos. O sea, hay mucha corrupción también en esto, diputado. Y hay joda, por eso te digo. No, digo, Paraguay está suscrito a no permitir la pena de muerte a nivel internacional. Todo nuestro sistema jurídico está en base a eso. Digo, yo estoy de acuerdo con las sanciones durísimas para cierto tipo de criminales. Estoy muy de acuerdo con eso. Porque hay criminales, hay gente que cae en el delito, pero que se puede redimir. Pero hay delitos que por su gravedad ya no hay nada que ya no hay nada que hacer, por eso hay cadena perpetua, por ejemplo, en ciertos países. Entonces, no se puede esto encauzar, digamos, para que sea compatible con nuestra Constitución, con los valores de nuestra Constitución, con los tratados internacionales suscritos por Paraguay, recomendaciones de Naciones Unidas, o sea, no llegar a la pena de muerte, pero que sea más duro todo y que las condiciones sean más adecuadas. En primer lugar, recordate de lo que hacen estos delitos, le tenés que mantener de por vida. Lastimosamente yo soy legislativo, si hubiera sido un ejecutivo te juro que rompo ese tratado y a otra cosa y me retiro honorablemente. Vamos a respetar los derechos humanos a la medida que respete la gente los derechos del otro. Donde hay pena, ¿por qué en los Estados Unidos no hay secuestro? Ahí al lado nomás en México tenés 2 o 3 secuestros por día y en los Estados Unidos no. Nadie quiere morir. Entonces van a pensar 2 veces, imagínense. ¿Acaso una compatriota que llevó droga, no sé, en un país que cayó, cuánta clemencia pedimos para que no le liquiden? China. China. Después hay un país árabe también donde bueno, y entonces yo me hago una pregunta, ¿te animás a hacer bula en esos países? Yo te aseguro, el que leyó algo de esto jamás va a hacer, no, ayer pillaron a Poti. No, de hecho nuestra Cancillería, por una cuestión de humanidad, correcto, está haciendo gestiones para que vengan a cumplir el resto de su pena en Paraguay. Por una cuestión de humanidad, porque la verdad que ligaron condenas sumamente severas. Es correcto. Y yo creo que esas penas tenemos que ser un poquitito más duros y pensar, te voy a decir, de que tenemos que dividir la gente de lo que queremos. Yo quiero un país más tranquilo para todos. Simplemente eso, porque no ¿qué es lo que podemos pretender otra cosa? Ojo, lastimosamente hay una anarquía hoy en día que necesitamos ir solucionando. Las instituciones cada vez son menos creíbles y necesitamos recuperar la credibilidad y necesitamos que la sociedad también sea un poquitito más responsable, porque la sociedad pide nomás cosas y no es tan fácil. Bueno. El diputado Edgar Ortiz, casi te ofendí, casi dije Edgar Acosta. No, ahí hay una luchita. No, saludo al diputado Edgar Acosta que nos estará mirando. El diputado Edgar Ortiz acaba de proponernos la pena de muerte para ciertos delitos. Es controversial cada vez que se propone eso. Acaba de proponernos la pena de muerte para el delito de secuestro y muerte en esos casos. Y otras modificaciones de las que enseguida, a la vuelta de la pausa, seguiremos hablando.